Yo te iba a preguntar. Viva el poder. A ver, yo también conozco que cuando se hacen este tipo de cambios en sexos, se inyectan hormonas, Ok, sí. Mira, tú cuando... testosterona, Ajá. Estrógeno, sí, estrógeno. estrógeno, ya. O sea, no sé si sea real o no. Los efectos que causa en ti, por ejemplo, si yo me inyecto estrógeno, ya me cambio de sexo y toda la vaina, inyecto más estrógeno o al revés. ¿Cómo? Yo, a ver, Si tú quieres ser mujer, claro, exacto. y claro, sería estrógeno, Sí, sí. estrógeno. ¿Y qué efectos causa en mí? Porque, por ejemplo, supuestamente que como que te empiezan a salir un poco de chichis o Ya. ¿cuáles son los efectos que esto te causa? En realidad... Inyectarte más hormonas. Porque, o sea, tú me hablas de efectos... Nosotros sabemos que tenemos ambas hormonas. Sí, obvio. Pero en mayor una más cantidad, que la otra, sí, en mayor exacto, cantidad sí. que la otra. Sí. Que, por ejemplo, me invento. A lo mejor ya no me va a salir tanto vello porque tengo más estrógeno. Es que son esos cambios mínimos. No es que te van a hacer. Claro, No se te va a formar una página. No es que se va a formar una vagina, sí, y se va a formar Pero los senos creo que sí se comienzan a formar. A formar los senos con. Ya, los senos sí son dependientes de estrógenos. Sí, hay exacto. células que son dependientes de estrógenos y otras que no. Entonces, a ver, hablemos desde la parte de perspectiva de hombre a mujer, ¿no? Entonces, tú ya quieres hacer una terapia hormonal para poder disminuir la cantidad de vello, la cantidad de vello a nivel facial y armonizar un poco la cara. Y va lo que decía Jean-Pierre. O sea, aquí en Ecuador todavía no he visto, no estoy tan enterado de esto, pero en España, por ejemplo, yo te digo que los niños a partir ya de los 8 años, 10 años, que se empiezan a identificar, y ahí es lo que no quería caer en un inicio, ya pueden hacer terapias hormonales para poder empezar a realizar... Aceptada por los padres. Aceptada por los padres. Entonces, eso es una perspectiva a la cual yo no quería llegar, no quería abrir vamos a abrir el melón. Ahorita vamos a hablar de todo. Este tema de debate, pero... ya se lo hace. Entonces, por ejemplo, un niño que está en su desarrollo puberal, que está entre los 8 a 10 años, y que empieza a recibir terapia hormonal, tú sabes que el pene es pequeño en ese tiempo y que los testículos están pequeños. Y que cuando pasa a nivel adolescente es que empieza el mayor característico de la testosterona. Entonces empieza a crecer más el pene, los testículos, exacto, igualito. Entonces, eso tiene que ver que si yo lo inhibo en ese momento, voy a tener menor carga hormonal. En realidad, lo que tú utilizas son inhibidores competitivos de la testosterona. Para que no inyectas hormonas per se. Exacto. En realidad puedes hacerlo, ¿no? Ya. Pero lo que se dice es inhibidores de tal lugar. Cada parte de tu cuerpo tiene un receptor. Si tú tapas el receptor, no le llega. Como que yo tapo el micrófono acá y no llega mi voz. Exacto. Entonces, esa es la función en sí de estos inhibidores de la hormona. Para que no produzca más testosterona. Exacto. Entonces, en esas personas, obviamente, si tienes inhibida la hormona, no vas a tener vello, no vas a tener características sexuales masculinas. En realidad. Pero eso es cuando... el típico procesamiento de la voz. Ok, allá voy. Si no es a temprana edad, tú también, para realizar este tipo de cirugías, puedes optar primero. Y esto es una perspectiva más psico también, una parte de impacto social. Porque si tú haces un tratamiento hormonal, estás diciéndole a tu cuerpo, ok, estoy renunciando al hecho de ser hombre o al hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, eso es una característica clínica también para yo poder realizar un cambio de sexo. Porque no es tan sencillo, necesitas una evaluación psiquiátrica. Si alguien está adecuado para hacer un cambio a nivel hormonal, es una persona que tiene esa perspectiva de que sí, quiere cambiarse de sexo. Entonces, igual tú lo realizas, tú haces terapias hormonales para armonizar. Para armonizar. Y son alargadas en el tiempo. Son alargadas. Pero ¿qué tanto vas a realizarlas? Por ejemplo, tú ya estás formado, ¿no? Tú sabes que los pómulos en el hombre son más anchos, que las características de la cara son más amplias. Si tú lo haces a temprana edad, vas a lograr que sea un poquito más afeminado los rasgos físicos. Pero si ya lo haces a larga edad, va a ser mucho más... a una edad avanzada va a ser mucho más difícil. Claro, mucho más difícil. ¿Qué logras con la edad más avanzada? ¿Qué logras? En realidad no mucho, pero... a lo mucho los vellos. Exacto. Sí, vellos. Vellos, púbicos, la conformación a nivel de cintura, dependiendo de la edad, ¿no? Dependiendo de esas características. ¿Te cambia la voz o no te cambia la voz? Eso es un tema a nivel de cuerdas vocales. Entonces, eso es en la formación. Por ejemplo,
Hay Bueno, personas pero el engrosamiento de la voz, sí, si se hace a temprana edad. temprana edad, sí, cambia, ajá. ahí No, sí. no, pero yo creo ya cuando está. No, va a ser muy difícil. No te cambian. No, va a ser muy difícil. O sea, entonces ya el tema de las hormonas que te inyectan, ya avanzar ya cuando ya está. A nivel estrógenos, puede ser, por ejemplo, de un hombre, de una mujer a hombre, O sea, ya, que lo único que me disminución de dice es- tamaño. Yo creo que de una mujer a hombre, complicado. pero te diría que es más notorio. Claro, Más puede notorio. ser más notorio. No digo que sea fácil o no, digo que es más notorio. ¿Por qué? Porque a ti, si tú te cortas los vellos, es lo mismo que no te cae el cabello. Pero en una mujer, si se comienza a engrosar, se comienza a notar más el vello facial, etc, etc, etc. Entonces, en ese sentido. Pero entiendo la pregunta de Jordano. O sea, ya cuáles serán los efectos prácticos a nivel de ya edad avanzada. Por ejemplo, la de Jordano. Tenemos 30 años, ponle. Y nos comenzamos Ya solo sería, o a sea, inyectar. básicamente, o sea, yo no creo que. Características secundarias. Yo, o sea, digo, no es que tal vez yo piense que sea así o. Dilo, O sea, ¿no? No hay preguntas erróneas, dice, por ahí. Sí. O sea, si yo lo hago, si yo me someto a ese tratamiento de hormonas, Ujú, yo quiero ver un cambio, por supuesto. yo quisiera ver un cambio Radical, significativo. radical, sí. Radical. No sucede así si es a larga O sea, edad. y por eso, entonces lo hacen solo, o sea, se conforman solo con eso, o sea. Pero es que piensa que es una gran parte, cabello. sí, pero es una gran parte. Piensa que ya el hecho de que te estiliza un poquito la cara, de que no te crezca cabello, que el cabello te crezca mucho mejor, etcétera. O sea, hay muchos más etcétera ahí. Un poquito también cosas ¿no? más a detalle que, a muchas personas que quieren o sea, cambiar, son detallitos. que Por ejemplo, complementan. Jordi, para mí, por ejemplo, siendo hombre, que tú seas hombre, ¿no? Y vayas a estar con Que tú seas hombre, que tú seas hombre. en el caso hipotético, ¿me entiendes? En el caso que tú quieras cambiar, ¿no? De género. Y Ujú. pues tú estés con tus amigas, ¿no? Estés con tus amigas y tú creas que ya eres una mujer, pero en realidad tú las ves desnudas y tal vez tengas una erección. Dime si no va a ser complicado en ese momento. En teoría, Para ti a nivel social o psíquico en realidad. Porque no, te no falla. lo sé. A ver, pero si esa persona es homosexual, es decir, que se atrae por otro género, no quiere decir que no tenga una erección porque eso es otra cosa, pero sí quiere decir que es mucho más complicado que tenga una erección viendo a mujeres desnudas. Claro, es un poco más complicado Sí. porque no es música, pero también es físico. Sí, 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 también y es totalmente. hormonal. Por mucho de y totalmente cierto. Roces, Ajá. muchas veces lo hemos visto, ni siquiera roces. Cuando amanecemos, muchos hombres a la Exacto. mañana tienen una erección porque el pene necesita llenarse de sangre, bla, bla, bla. Todo esto lo puede decir el doctor, lo pueden llamar y lo pueden preguntar. Pero el tema es que sí, las erecciones no se hacen necesariamente por un tema de visión o de placer, sino Ajá. también por otro tipo de temas. Y ahí Es a nivel hormonal, como yo te digo. Entonces, esas personas dicen, no, ok, yo me voy a hacer una terapia hormonal, voy a disminuir los temas de testosterona y voy a lograr que no tenga erecciones tan seguidas, ¿no? Exacto. Para disminuir este tema social, que en realidad